¿Listo? Listo, doctora. Bueno, Periodista. a ver, Periodista, perdón. la presentación es larga, pero vamos a tratar de hacerla lo más rápido posible. Y que usted me corrija si está mal, ¿no? Médico neuropediatra, el doctor Jaime Talis. Coordinador del equipo de aprendizaje y desarrollo en el Hospital General de Agudos. Ex. Ex doctor Carlos Durán. Docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Morón. Escritor. Autor de los siguientes libros: Síndrome de Asperger, Variación de la Normalidad, Apuntes sobre la deficiencia mental, Metodología diagnóstica de la disfunción cerebral, Dificultades en el aprendizaje escolar, Retardo mental, Apuntes sobre la deficiencia. Y junto a otros autores, Retraso mental en niños y adolescentes, Trastornos psicopatológicos y comportamentales, Autismo infantil, Lejos de los dogmas, Neuropediatría, Neuropsicología y aprendizaje, Sexualidad y discapacidad y Trastornos en el desarrollo infantil. También es supervisor de la Fundación Caleidoscopio. Sí. A ver, la primera pregunta. ¿A qué atribuye la distracción de un niño o de un jovencito dentro de una clase escolar o particular? Miles de causas. Es decir, puede pasar de todo, es decir, no hay una única causa. Generalmente los chicos tienden a pensar en sus cosas, ¿no? Y el hecho de estar dentro de una clase es una necesidad o una obligación que por ahí ellos no tienen por qué querer asumirla de voluntad. Entonces prefieren estar pensando en sus cosas. Hay un grupo de chicos que no atienden porque tienen problemas del orden psicológico. Hay algunos chicos que no atienden porque no están ubicados escolarmente en forma adecuada, están por debajo de lo que se está pidiendo o por encima de lo que se está pidiendo, entonces no les interesa atender o no pueden atender. Hay algunos que tienen fallas o trastornos del aprendizaje, entonces no pueden seguir una clase, que tienen trastornos en la construcción del lenguaje oral o lenguaje escrito. Hay algunos que tienen problemas neurológicos también, pero te quiero decir, la variedad es muy grande. Yo he escuchado muy comúnmente que se atribuye a problemas que haya en su familia, dificultades, la pérdida de un abuelo, el nacimiento de un nuevo hermanito. ¿Es tan común eso o es tan común todo esto que usted nos mencionaba? No, pero lo que estás poniendo vos es parte de lo que es habitual también. Los chicos tienen problemas que los absorben y que por eso puede ser que no presten atención. No es fácil, ¿no? Si tenés un hermano, tener que aguantarlo y saber qué lugar vas a tener en la familia te preocupa, ¿no? Obviamente. Bueno, acá tenía una pregunta, pero usted fue muy amplio entre las causas, ¿no? Pero mi pregunta era si sería impensado creer que la atención de ese nene está desviada hacia pensamientos agradables que lo apasionen o simplemente que le gusten más que el tema que le presenta el docente. Ejemplos: su serie favorita, una nueva peli que acaba de ver, un viaje que acaba de hacer o algún juguete que tenga en su mente. Obvio, no, estamos de acuerdo, estaba dentro de la respuesta. Claro, sí. ¿Podría definir los llamados problemas de conducta que se dan en el ámbito escolar o familiar y contarnos cuál es su visión? Definir un problema de conducta, digamos que un problema de conducta es cuando un chico no está, digamos, dentro de una cierta comodidad, no están felices, se oponen o discuten o se deprimen, es decir, la manifestación de la alteración conductual es polisintomática, puede darse de muy distintas maneras, ¿no? Está bien. Los niños desatentos y los hiperactivos son los que algunos diagnostican con trastornos del desarrollo o de la atención. Sí, algunos hablan de... Sí, el término desatento e hiperactivo es... Nosotros decimos siempre que el término hiperactividad no es el más adecuado, ¿no? Porque digamos que hiperactividad quiere decir que hacen muchas cosas. Generalmente se mueven mucho pero hacen poco, son hipermóviles en última instancia.
Pero ser hipermóvil y tener déficit atencionales no siempre tiene que ver con una patología. Digamos que hipermóvil podría definirse dentro de las actividades normales de un nene, de 5 años, de 8 años. Digamos que un chico normalmente tiene una etapa de hipermovilidad, pero obviamente después su evolución neurológica, su sistema de regulación de esa motilidad va avanzando, entonces puede regular esta movilidad, ¿no es cierto? Hay cada vez más cantidad de niños diagnosticados con TDA o TGD. TDA y TGD son dos cosas distintas. Sí, por supuesto. TDA estamos hablando de déficit de atención y TGD del espectro autista. Son los dos diagnósticos. Bien. Yo te diría que el de TDA aflojó un poco, hubo su pico y en estos momentos ha disminuido la intensidad del diagnóstico. Lo que hay es una verdadera epidemia de TGD, ¿no? De trastorno del espectro autista, como que hay mucho diagnóstico en este sentido. ¿Y cuál cree usted que es la causa de que haya tanto diagnóstico? Bueno, estamos hablando del TGD. Sí. Del trastorno del espectro autista. Sí. Esto es universal, no es de la Argentina. Esto es un problema mundial y los científicos se preguntan, y habría varias explicaciones. Una, que los criterios con el cual se mira y se define al chico del espectro autista es muy distinto que el que teníamos de la visión de lo que era el autismo, ¿no es cierto? Antes el autista era un chico que estaba encerrado dentro de una caparazón, que se amajaba, que no se vinculaba. Hoy en día se abrió mucho el abanico de inclusión de los pacientes, o sea que se ha abierto la inclusión a otro tipo de chicos que tienen rasgos parecidos. En segundo lugar, no sabemos si realmente tiene que ver con una cuestión social, de que realmente hay mayor incidencia del cuadro, que sea real la mayor incidencia. Y en tercer lugar, porque hay errores diagnósticos, ¿no? Porque pienso de que no es un diagnóstico fácil de hacer. Hay gente que en 15 minutos hace un diagnóstico y esto no es sacar una foto, sino es ver todo un trayecto, ver toda una película y que necesita un tiempo de observación antes de fijar el diagnóstico. Perfecto. ¿Cuáles cree que son las razones para diagnosticar esas disfunciones? Bueno, un poco es lo que nos comentó recién, ¿no? ¿Del TDA o del TGD? Yo puse a los dos juntos, pero si quiere separarlo, el TDA, el exceso de diagnóstico tenía que ver con varias cosas, ¿no? El TDA siempre hubo un exceso de diagnóstico, ojo, en los centros urbanos. Es probable que en los centros más rurales y todo eso, por ahí pasa al contrario, que no se diagnostica algunos casos. Pero en los centros urbanos hay un exceso de diagnóstico que tiene que ver con una sociedad donde el chico está muy apretado, entonces todo lo que sea salir de un tipo de conducta llama la atención y no es fácil de tolerar. Es decir, el mismo chico, si vos lo tenés en una quinta, por ahí el exceso de movimiento te pasa desapercibido. Si lo tenés en una pensión y si levanta la voz te gritan los vecinos, entonces llama mucho más la atención. La escuela es uno de los segundos elementos que ha hecho un exceso de diagnóstico, ¿no? Porque la tendencia ha sido de patologizar los cuadros. Aquel chico que no podía seguir las normas debía tener algún problema. Entonces durante muchos años esos chicos se mandaban al psicoanalista. Y como el psicoanálisis no dio una respuesta inmediata, porque los tratamientos son muy largos y la vida moderna necesita respuestas más rápidas, entonces pensaron que si se hacía a través de una pastilla se economizaba tiempo y se resolvía. Entonces, en vez de ir al psicólogo, dice, bueno, hacer un electro y te vas al neurólogo. Nosotros los neurólogos tenemos mucho que ver porque tenemos una formación muy positivista y tendimos también a ver muchas patologías
Y después hay una cuestión que es social, socioeconómica, que es el potencial de la industria farmacéutica, que tiene un peso muy significativo. Hoy en día la industria farmacéutica compite con la industria armamentista y con el narcotráfico, y bueno, en la medida de que ellos puedan generar cuadros que requieran el uso de fármacos, ese es el objetivo que ellos tienen. Está. Basados en que no hay pruebas clínicas que demuestran la existencia de TDA y TGD, no sé si es real, ¿no? ¿Cuál cree que sería la razón para que los profesionales los diagnostiquen y los docentes lo sugieran? Más o menos estaba sí, la conservación. Dio la respuesta antes, sí. En una entrevista que le hicieron en 2012, usted dice que es necesario que los padres observen una serie de condiciones que indiquen por qué el niño no aprende o por qué tiene problemas de conducta. Basados en eso, ¿usted podría dar una sugerencia para lograrlo en caso de padres que están inmersos en empleos o carreras u ocupaciones fuera de la casa? Índice de por qué no aprenden o porque si tienen problemas de conducta. Claro, que los papás, usted decía que había una necesidad de que los papás observen esa serie de condiciones que indican por qué no aprende o por qué tiene problemas de conducta, ¿no? Es una observación de parte de los papás. Claro, sí, hay chicos que no aprenden y hay chicos que tienen problemas de conducta. Es decir, el rol de los padres es poder observar si realmente hay algunos elementos, algunas cuestiones que tienen que ver con su vida cotidiana, con su vida de fantasía, que pueden estar incluyendo, ¿no? Antes de llevarlo directamente al diagnóstico de patología, ¿no? Está. Y cómo papás con tanta ocupación como está pidiendo hoy por hoy la sociedad, pueden tener ese tipo de mirada sobre los niños. ¿Usted cree que con el poquito tiempo que en muchas familias ocurre esta convivencia, se pueden observar este tipo de... Yo pienso que si no hay una cosa muy grave en esa familia, si no pueden observar a esos chicos por cuestión del laburo, van a tener muchos problemas esos chicos. Perfecto. Deberíamos preocuparnos ante los siguientes signos. Uno de ellos, cuando un niño es muy selectivo con la gente que desea estar, es decir, muy marcado, con esta persona quiero estar, con estas personas no. ¿Eso es un signo para que los papás nos preocupemos? No necesariamente, no. Sí me preocuparía si un chico no quiere estar con otros chicos, de ninguna manera. Pero cuando quiere mucho con uno o dos... Eso no le veo como problema. Perfecto. Cuando no desea estar en ámbitos competitivos como el fútbol o cualquier actividad que mide habilidades con el fin de ser el mejor. No me preocuparía. Cuando no quiere ir a cumpleaños o reuniones muy llenas de gente. No me preocuparía. ¿Qué consecuencias puede tener ante la negativa del niño forzar las situaciones antes mencionadas con el fin de socializar? Y se genera un problema al chico, ¿no es cierto? Porque el chico está haciendo cosas que no le causan placer y esto evidentemente va a generar un problema para él desde el punto de vista de su vida emocional. Frente a un niño sano, pero con personalidad y preferencias diferentes a la gran masa, ¿qué podemos hacer los padres y qué herramientas necesitaríamos para lograrlo? Repetir. Un nene sano, pero con características, con personalidad y preferencias diferentes a la gran mayoría. ¿Qué podemos hacer los padres y qué herramientas necesitaríamos para lograrlo? Si es que hay algo para que lograr en el cambiar. sentido que él tome algunos valores universalmente aceptados para que él incorporarse. En general uno no quiere que el chico se masifique, pero sí hay ciertas cuestiones culturales de que uno sabe de que evidentemente el chico tiene que alimentarse de eso, ¿no? Y tiene que tratar de incentivarla, ¿no? Está. Perfecto. Si un niño se aburre y si molesta, ¿usted cree que puede resolverlo una maestra de aula común en las condiciones en que todos sabemos que se trabaja? Probablemente no. Bueno, mi siguiente pregunta es, si era así, ¿cómo lo haría, no? Pero usted me está diciendo que no. ¿Cómo ocurre el proceso de aprendizaje
en niños que experimentan el rechazo de sus compañeros, o algunos de ellos, o muchos de ellos, y a veces la descalificación del docente por no tener los mismos gustos de la gran mayoría. ¿Cómo ocurre el proceso de aprendizaje? Se afecta, evidentemente, se compromete, ¿no? Porque ahí hay factores que hacen de que él rechace estas cuestiones de aprendizaje, ¿no? Es el famoso bullying, ¿no? Está. En ámbitos educativos y en el deporte, ¿cuáles son los efectos de las mediciones que se realizan como evaluar y calificar? ¿En el deporte? En el deporte, por ejemplo, y también en los colegios. ¿Poner una nota frente a una lección, me estás diciendo? Claro, las mediciones, las evaluaciones, ya sean con número, con nota, fulanito es el mejor, vos tenés un 5, vos tenés un 10. Es decir, la evaluación es parte del proceso de aprendizaje, es decir, no me cabe duda, ¿no? Es decir, poder evaluar y ver, construir sobre el error es parte del aprendizaje. Ahora, el poner una nota nos da una medida desde el punto de vista de los progresos que ha hecho el chico y las capacidades que va adquiriendo, ¿no? Está. Es una manera de medir, no sé si será un número o una calificación bueno, regular, malo, pero de alguna manera la evaluación es parte del proceso. ¿Cuáles son los efectos a nivel educativo y en la autoestima de animar a la competencia por ser el mejor? Puede ser negativo. ¿Usted ve alguno que sea positivo en algún caso? No. Que sea positivo esto de estimular a que tenés que ser el mejor del grado, no le veo ningún sentido. ¿Cree usted que un niño diagnosticado con trastornos como por ejemplo Asperger tiene posibilidades de recibir una educación siendo feliz dentro del sistema como está en la actualidad? Es muy difícil, pero tengo pacientes Asperger que han hecho su carrera secundaria y universitaria, ¿no? Y que ahora son profesionales. De alguna manera lo han podido sortear, pero les ha resultado difícil, ¿no? La pregunta es si puede ser feliz dentro del sistema mientras transcurre. Probablemente le cueste, sí. ¿Cree en que el proceso de aprendizaje es unidireccional? Es decir, desde el lugar del que enseña, siempre el mismo, siempre la misma persona, siempre el mismo lugar, hacia el lugar del que aprende. En estos momentos sí. ¿Se produce aprendizaje en esa forma? No, yo creo que el aprendizaje se construye socialmente. Se construye en el trabajo grupal, se construye en el ida y vuelta, recibiendo de parte de los chicos, viendo las inquietudes, generando las expectativas, motivando. Tengo conocimiento de al menos un colegio secundario donde antes de ingresar se les realiza un test psicológico a los jovencitos. ¿Qué opina usted sobre que en los colegios los educadores que están a cargo no realizan ningún tipo de test psicológico? Que ellos no se analizan, ellos no son... No les toman, para ingresar como docente, test psicológico a los docentes. No sé, yo pienso que el proceso de ser docente es sumamente de mucha responsabilidad, ¿no? Y que debería haber algún tipo de evaluación global, más allá del conocimiento que tiene el docente en cuanto a su capacidad didáctica, su capacidad moral, ética, ¿no es cierto? Y obviamente su equilibrio psicológico. El doctor Francisco Mora, especialista en neuroeducación, afirma que solo se aprende cuando hay emoción y cuando aparece una verdadera necesidad de tener ese contenido aprendido. ¿Cuál es su visión? De acuerdo, la motivación es el que genera el conocimiento, ¿no? También afirma que es necesario evocar la curiosidad para que se dé el aprendizaje. En su opinión, ¿cómo puede un docente evocar la curiosidad de 20 o 30 niños o jóvenes, todos en el mismo momento, hacia el mismo tema? Es muy difícil, pero son las realidades que tenemos. Es decir, yo manejaría cosas, por ejemplo, hubo un eclipse de luna que se pasó en la televisión. Es un motivo que todos estaban
es una manera de poder entrar en el tema de la luna, el sistema solar, es decir, tomando las cosas más cotidianas y generando a partir de ahí las cosas, ¿no es cierto? Se tira un satélite hoy, y bueno, entonces poder a partir de ahí generar en el grupo una discusión de lo que es un satélite, qué implica que es una órbita. Realidades presentes. ¿Cree que aquellos niños que poseen madurez y coeficientes diferentes, mayores o menores, y tiempos diferentes a los propuestos por el programa o por el docente, aprenden bien dentro de un aula de 20 o 30 niños? No, obviamente no. ¿Cree que esos niños tienen la contención necesaria dentro del sistema educativo actual? No. ¿Usted podría claramente ver una forma realista dentro de nuestro país de resolver este dilema? De la educación, y sí, la única manera realista es seguir invirtiendo, formando docentes, generando más espacios de aulas, no hay otra alternativa. Otro textual suyo. No hay estudio clínico que demuestre que existe en un niño el trastorno por déficit de atención. La escuela tiende a expulsar y catalogar como enfermo al que no se adapta a las rutinas del aula. ¿Cómo cree que se llegó a esto? Bueno, justamente tiene que ver con esto de la idea de la uniformidad, ¿no es cierto? De querer pensar de que todos tienen que actuar de una misma manera, y esto, aquel que se sale de los cánones es un problema. Entonces, bueno, la escuela es expulsora, siempre lo ha sido, del diferente. Está. Existe una popular forma de pensar la felicidad o el bienestar, que llega a la siguiente afirmación. Una persona que fue a la universidad es más exitosa en términos de felicidad personal y laboral que alguien que no. ¿Coincide usted con esa idea? No necesariamente. Esto es un pedido de una opinión personal. Me gustaría conocer su análisis sobre lo siguiente. Algunas familias seguimos la siguiente filosofía de crianza y educación para nuestros niños y adolescentes. Confiar y respetar sus inclinaciones, su curiosidad y sus tiempos. Su principal actividad, solos, con otros niños y con nosotros, los padres o los adultos, es jugar. Basarse en que el aprendizaje está en todos lados y en que es imposible impedirlo. Brindarle los recursos que consideramos necesarios. Las experiencias de vida son los principales disparadores, potenciando y optimizando sus posibilidades. Creemos, al menos en esta familia, la nuestra, que cuando adulto estará preparado para asistir a la universidad si lo desea, o ser autodidacta, con muchísimas herramientas desarrolladas en su niñez. Sí, bueno, lo estábamos conversando antes. Tengo mis dudas, ¿no? Si esta es, sí, coincido con esto del respeto de las inquietudes, los intereses, pero no estoy seguro si esto no es crearle una ficción de lo que es la vida, ¿no? Porque la vida es competencia, la vida es sufrirla, la vida hay que pelearla en todos los ámbitos, desde la escuela primaria, secundaria, en el trabajo, y no sé si no le estamos generando un paraíso del cual él después no va a poder vivirlo, ¿no? Sí, hay casos donde, por ejemplo, se quita el televisor o cierta información de internet. En nuestro caso, lo que sostenemos es que es bueno trabajar en el niño, dentro de la familia, sabiendo lo que ocurre en la sociedad, ¿no? Lo bueno, lo malo, el hambre, las guerras existen, y saber trabajarlo en el niño, ¿no? Pero informándose, que el niño esté informado de todo lo que sucede. No, por supuesto. No en una burbuja, ¿no? Está bien, hay una diferencia entre estar informado y saber tener las destrezas, adquirir las destrezas a partir de la cotidianeidad, ¿cierto? Y nosotros somos animales sociales, no somos individuos aislados, ¿no? Desde que el hombre es hombre se agrupó. Claro. Y desde que el hombre es hombre compitió, y desde que el hombre es hombre tuvo que afrontar cosas buenas y malas dentro de esa manada. Claro. Entonces, no sé hasta qué punto esto no rompe
rompe con este esquema de lo que es el hombre, ¿no? Claro. Como hombre social. La idea en estos casos, las familias que optamos por esta filosofía es, más que no ser sociales, formar grupos muy sociables, socializar, pero no dentro de lo que es la gran masa, la gran sociedad, con los vicios que está teniendo hoy esa gran sociedad, ¿no? Conociéndolos y armando tal vez nuevas comunidades, nuevos grupos que tengan que ver con otro tipo de valores, ya que esta gran sociedad, esta gran masa de gente ha adquirido tantos vicios y tantas cosas que no sabemos cómo volver atrás, ¿no? Por ese lado. Claro, sería muy loable que no quede limitado al ámbito de la familia, sino al ámbito social general, ¿no? Claro. Y propender no solamente una cuestión aislada, sino decir, bueno, vamos a tratar de cambiar la sociedad. Entonces generamos un movimiento de cambio social. Sería tener una idea más, digamos, más amplia de lo que es la vida en una comunidad, ¿no? Claro. Es decir, así creo que como que queda un poco decir, nos salvamos nosotros y nuestros hijos y no nos importa dónde estamos, Claro. ¿no? No, creo que el fin supremo sería justamente ir contagiando lo que es la gran sociedad de un montón de valores que se están teniendo, ¿no? En estos nuevos grupos. Y la última pregunta, que también es muy personal, es ¿qué filosofía de crianza y qué filosofía de educación elegiría usted si tuviese que criar hijos entre los 6 años y la adolescencia? Un ejemplo, ¿enviaría a sus hijos a un colegio doble turno? Bueno, depende qué colegio doble turno. Hay colegios doble turno donde realmente es útil, ¿no? Que estén, porque tienen una parte de aprendizaje y tienen una parte recreativa, ¿no? Si las buenas escuelas, justamente el contraturno tiene que ver con una serie de actividades que son formativas y no exclusivamente de instrucción. No lo vería mal la escuela de doble turno. Está. ¿Y sobre qué filosofía de crianza o de educación elegiría si tuviese niños pequeños? A ver, ¿en qué sentido? En el que se le ocurra. Bueno, siempre pensé que hice lo posible para criar a mis hijos como yo pensaba que tenía que criarlos, ¿no es cierto? Respetándolos, pero al mismo tiempo fijando los límites. Creo que esas son cosas que hay que encontrar el justo equilibrio, ¿no? Entre lo que es respetar sus deseos, sus inclinaciones y al mismo tiempo nuestro rol como padres de transmitirles los valores sociales y generarles los límites que corresponden, ¿no? Creo que eso buscan ustedes también. Sí, la verdad que sí. No estarían contentos si Lucas sale con un cuchillo a atacar a alguien, No, por el deseo. Sí, sí.